los tres religiosos más sanguinarios y perversos de la historia. Hola a todos. Diariamente, en este nuevo proyecto de código de investigación, presentaremos los crímenes que han conmocionado al mundo entero, desde desapariciones hasta los homicidios más atroces. Advertencia. El siguiente contenido se basa en hechos reales, casos documentados e informes de investigación. Su propósito es informativo y educativo, dentro del ámbito del análisis criminológico. Se recomienda discreción al público, ya que se abordan temas sensibles que pueden herir susceptibilidades. Las opiniones expresadas son análisis del caso y no sustituyen el criterio de las autoridades legales. Este canal condena todo acto de violencia. 1. Tomás de Torquemada, el inquisidor del terror. En el ocaso de la Edad Media española, cuando los reinos de Castilla y Aragón consolidaban su unión bajo los reyes católicos, surgió una figura cuya sombra se extendería durante siglos como sinónimo de intolerancia religiosa y crueldad institucionalizada. Tomás de Torquemada, fraile dominico, confesor real y primer inquisidor general de España, no inventó la persecución religiosa, pero la elevó a un sistema burocrático de terror, cuyo impacto demográfico, económico y psicológico marcaría para siempre la identidad española. La historia de Torquemada comienza en 1420, en Valladolid, pero es en 1483 cuando su ascenso al poder marca un punto de inflexión histórico. Los monarcas Fernando e Isabel, obsesionados con la unidad religiosa como base de la unidad política, encontraron en este fraile ascético de mirada severa y convicciones inquebrantables el instrumento perfecto para su proyecto de homogenización religiosa. Torquemada no era simplemente un fanático, era un visionario del control social que comprendía cómo utilizar el miedo como herramienta de gobierno. El sistema que implementó era notablemente moderno en su eficiencia burocrática. Estableció tribunales en las principales ciudades, creó un cuerpo de funcionarios permanentes, familiares, consultores, notarios, y desarrolló un procedimiento legal que, aunque violaba los principios más básicos de justicia, mantenía una apariencia de legalidad. Los acusados de judaizante, judíos convertidos al cristianismo que supuestamente mantenían prácticas judías en secreto, o de cualquier otra desviación doctrinal, eran sometidos a interrogatorios, que comenzaban con la amenaza y terminaban, con frecuencia, en la sala de tortura. Los métodos de tortura de la Inquisición española bajo Torquemada fueron refinados hasta convertirse en una ciencia del dolor. La garrucha suspendía a la víctima de los brazos atados hacia atrás, dislocando articulaciones. El potro estiraba lentamente el cuerpo hasta provocar desgarros musculares. El agua forzaba la ingestión de cantidades masivas de líquido hasta simular el ahogamiento. Estas prácticas no eran meramente punitivas. Eran rituales diseñados para quebrar la voluntad y la identidad del acusado, para extraer no solo confesiones, sino también nombres de otros culpables, creando una red autocatalítica de denuncias. Pero el legado más duradero de Torquemada fue su papel en la expulsión de los judíos de España. En 1492, cuando los reyes católicos conquistaron Granada, el último bastión musulmán en la península, Torquemada convenció a los monarcas de que la presencia judía representaba una amenaza constante para la pureza de la fe cristiana. El Edicto de Granada, firmado el 31 de marzo de 1492, dio a los judíos 4 meses para convertirse al cristianismo o abandonar España para siempre. Entre 80.000 y 200.000 personas, las cifras varían según los historiadores, tuvieron que abandonar sus hogares, sus negocios y su tierra natal, llevando consigo solo lo que pudieran cargar. Las consecuencias fueron catastróficas. España perdió una parte significativa de su clase mercantil, intelectual y artesanal. Familias que habían vivido en la península durante siglos, algunas desde antes de la llegada de los visigodos, desaparecieron en cuestión de meses. Los que se quedaron y se convirtieron, los conversos, vivieron bajo sospecha permanente, sujetos a la vigilancia constante de la Inquisición que podía investigar su pureza de sangre por generaciones. Torquemada murió en 1498 en el monasterio de Santo Tomás de Ávila, que él mismo había mandado construir, aunque algunas crónicas sugieren que temía ser envenenado por sus enemigos y tomaba precauciones extremas con su comida. Finalmente, falleció por causas naturales, algo que muchos de sus víctimas habrían considerado una injusticia divina. Su tumba fue profanada durante las guerras napoleónicas, un acto simbólico de desprecio histórico hacia su legado. Las cifras de su brutalidad siguen siendo objeto de debate histórico. La leyenda negra, antiespañola propagada por las potencias protestantes, exageró sin duda algunos números, pero incluso las estimaciones más conservadoras hablan de aproximadamente 0 ejecuciones directas durante su mandato, 1483-1498. Con decenas de miles más sometidas a tortura, prisión perpetua, confiscación de bienes o humillación pública en los llamados autos de fe.
Estos espectáculos macabros, donde los condenados eran paseados por las calles con símbolos infamantes, antes de ser quemados vivos, servían tanto como advertencia disuasoria, como afirmación del poder inquisitorial. Torquemada representa la paradójica combinación de convicción religiosa profunda y ausencia total de compasión cristiana. Creía sinceramente que salvar almas, incluso mediante el tormento físico, justificaba cualquier medio y que la unidad de la fe era más valiosa que la vida humana individual. Su legado no fue solo el terror de su época, sino la institucionalización de un modelo de control social a través del miedo religioso que influiría en regímenes posteriores de diversa índole ideológica. Yo me despido de ustedes por ahora y, para dar paso al segundo caso, cedo el micrófono a mi querido amigo. Adelante. Antes de continuar, quiero agradecerle sinceramente a quien nos acompañó en este primer segmento por su claridad y entrega. Ahora tomo el relevo para presentarles el segundo caso. Jim Jones, el Mesías del suicidio colectivo. En la segunda mitad del siglo XX, cuando muchos en Occidente buscaban alternativas espirituales al cristianismo tradicional, surgió una figura carismática que prometía un paraíso terrenal de igualdad racial y justicia social, pero que terminó construyendo un infierno en la selva guyanesa. Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo, representa la evolución más extrema del líder sectario moderno. Comenzó como un activista progresista admirado por políticos y celebridades, y terminó como un paranoico narcisista que ordenó la muerte de 918 de sus seguidores, incluidos 304 niños. La transformación de Jones sigue siendo objeto de estudio psiquiátrico e histórico. Nacido en 1931 en Indiana, creó en los años 50 una iglesia integrada racialmente en una época de segregación, ganándose elogios por su trabajo comunitario. Repartía comida, ayudaba a encontrar empleo y ofrecía servicios sociales que el Estado no proporcionaba. Su retórica mezclaba el pentecostalismo emocional con un socialismo utópico, atrayendo a personas marginadas por la sociedad, afroamericanos pobres, blancos de clase trabajadora, intelectuales desencantados y personas que buscaban un sentido de comunidad ausente en la América suburbana. Sin embargo, detrás de la fachada progresista se desarrollaba un patrón creciente de control y abuso. Jones implementó lo que los expertos en cultos llamarían más tarde reforma del pensamiento. Aislamiento de familias externas, confesiones públicas forzadas, relaciones sexuales con miembros seleccionados, justificadas como actos de amor socialista, y la creación de una narrativa de persecución externa. Jones se autoproclamó la reencarnación de Jesucristo, luego de Lenin, luego de Buda, en una mezcla sincrética de mesianismo que satisfacía su necesidad patológica de adoración. El punto de inflexión llegó cuando las investigaciones periodísticas comenzaron a exponer los abusos dentro del Templo del Pueblo. En respuesta, Jones trasladó en 1974 a un grupo de seguidores a Guyana, un pequeño país sudamericano, donde había alquilado tierras del gobierno para crear lo que llamó Jonestown. Allí, lejos del escrutinio estadounidense, su paranoia y megalomanía alcanzaron dimensiones catastróficas. La supuesta utopía agrícola se convirtió en un campo de trabajos forzados donde los miembros dormían en barracones, trabajaban hasta el agotamiento y eran sometidos a noches blancas, simulacros de suicidio colectivo, donde debían beber un líquido que les decían era veneno para probar su lealtad. La tragedia final se desencadenó cuando el congresista Leo Ryan, acompañado de periodistas y familiares preocupados, visitó Jonestown en noviembre de 1978 para investigar denuncias de retención de personas contra su voluntad. Cuando algunos miembros expresaron su deseo de abandonar la comuna, la paranoia de Jones llegó a su clímax. El 18 de noviembre, ordenó el asesinato del congresista y su comitiva en la pista de aterrizaje, 5 muertos. Luego convocó a la comunidad para lo que llamó suicidio revolucionario. Lo que siguió fue un horror meticulosamente organizado. Enfermeras prepararon un recipiente con una mezcla de cianuro, tranquilizantes y jugo de uva. Los adultos fueron obligados a dárselo primero a los niños, luego a beberlo ellos mismos. Los que vacilaban eran inyectados o forzados físicamente.
Las grabaciones del momento capturan la voz de Jones, justificando el acto. No cometemos suicidio. Cometemos un acto de suicidio revolucionario en protesta contra las condiciones de un mundo inhumano. Al final, 918 personas yacían muertas en el suelo tropical, la mayoría abrazadas en familia, en lo que sigue siendo el mayor suicidio colectivo de la historia contemporánea. Jones fue encontrado muerto con una herida de bala en la cabeza, probablemente autoinfligida, aunque algunas teorías sugieren que pudo haber sido ejecutado por uno de sus guardias. Su cuerpo, como los de sus seguidores, permaneció varios días bajo el sol ecuatorial antes de que equipos internacionales pudieran recuperarlos. Las imágenes de filas interminables de cadáveres en bolsas plásticas dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en símbolo de los peligros del fanatismo sectario. El legado de Jim Jones trasciende la mera cifra de víctimas. Expuso cómo las mejores intenciones, lucha contra el racismo, búsqueda de comunidad, pueden ser pervertidas por un líder carismático con trastornos de personalidad. Reveló las vulnerabilidades psicológicas que hacen a las personas susceptibles al control sectario. Necesidad de pertenencia, desencanto con la sociedad convencional, anhelo de significado trascendente, y demostró cómo el aislamiento geográfico y psicológico puede crear una realidad alternativa, donde lo impensable se convierte en norma. Caso número 3. Joseph Kony, el profeta de la carne mutilada. Mientras en Occidente el extremismo religioso adoptaba formas principalmente sectarias, en África Central surgió en los años 80 una figura que mezclaría el fundamentalismo cristiano con las tácticas más brutales de guerra asimétrica. Joseph Kony, líder autoproclamado del Ejército de Resistencia del Señor, LRA, no buscaba crear una comunidad aislada como Jones, sino imponer su interpretación distorsionada de los 10 mandamientos mediante una campaña de terror que ha devastado 4 países durante 3 décadas. Kony se presenta a sí mismo como un médium espiritual que recibe mensajes de una multitud de espíritus, incluido el del Espíritu Santo. Su ideología es un collage sincrético de catolicismo popular, animismo tradicional acholi y elementos tomados del Islam, todo al servicio de una misión mesiánica: purificar Uganda y establecer un gobierno teocrático basado en su interpretación personal de la Biblia. Lo que diferencia a Kony de otros señores de la guerra africanos es precisamente este marco religioso que otorga significado trascendental a atrocidades que de otro modo parecerían gratuitas. La táctica característica del LRA ha sido el secuestro sistemático de niños. Se estima que entre 60.000 y 100.000 menores han sido forzados a unirse a las filas de Kony desde 1987. Los niños son preferidos porque son más maleables psicológicamente, requieren menos comida y pueden ser sometidos más fácilmente mediante el terror. El proceso de iniciación suele incluir la obligación de matar a un familiar o miembro de su propia comunidad, creando un trauma vinculante que hace el retorno a la vida normal casi imposible. Las niñas se convierten en esclavas sexuales, repartidas entre los comandantes como esposas. La violencia del LRA tiene un componente ritualístico distintivo. Las mutilaciones, labios, orejas, narices y extremidades cortadas no son meramente castigos, sino símbolos diseñados para propagar el miedo y marcar a las comunidades como territorios bajo el dominio espiritual de Kony. Estas prácticas, combinadas con masacres nocturnas en aldeas indefensas, han creado una psicosis colectiva en regiones rurales de Uganda, Sudán del Sur, República Democrática del Congo y República Centroafricana. Kony ha demostrado una habilidad extraordinaria para evadir la captura, moviéndose a través de fronteras porosas y utilizando la densa selva como escudo. La Operación Lightning Thunder en 2008, una ofensiva conjunta de Uganda, Sudán y RDC con apoyo logístico estadounidense, fracasó en su objetivo principal de capturarlo. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Kony en 2005 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero sigue en libertad transformado de líder militar a figura casi mitológica en la imaginación de sus seguidores y víctimas.
Lo más perturbador del fenómeno Connie es cómo ha pervertido elementos religiosos para justificar la crueldad. Los mandamientos bíblicos que dice defender son violados sistemáticamente por sus acciones: asesinatos, violaciones, robo, falsos testimonios. Esta contradicción fundamental revela la naturaleza instrumental de su religiosidad. La fe no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de poder, control y movilización. Su mesianismo narcisista comparte con Jones y Torquemada la convicción de que los fines trascendentes justifican cualquier medio, por atroz que sea. Reflexión final: los patrones del fanatismo. Al examinar estas tres figuras separadas por siglos y continentes, emergen patrones inquietantes que trascienden sus contextos específicos. Torquemada, Jones y Connie, cada uno a su manera, demostraron cómo la convicción religiosa, cuando se divorcia de la compasión humana y se fusiona con el poder absoluto, puede generar sistemas de violencia casi industrial. Los tres utilizaron el lenguaje de la salvación para justificar la destrucción, transformando la fe, que para millones es fuente de consuelo y orientación moral, en herramienta de dominación psicológica y física. Estos casos extremos nos obligan a reflexitar sobre cuestiones fundamentales. ¿Dónde está el límite entre el fervor religioso legítimo y el fanatismo peligroso? ¿Cómo pueden las sociedades cultivar la espiritualidad mientras protegen contra aquellos que pervierten los símbolos sagrados para fines de poder personal? La lección más clara es que ningún sistema de creencias es inmune a la corrupción cuando cae en manos de personalidades narcisistas con acceso al poder sin contrapesos. La actualidad nos recuerda que estos fenómenos no son reliquias del pasado. Como menciona el texto inicial, en 2026 la violencia con trasfondo religioso sigue devastando comunidades desde Nigeria hasta Myanmar, demostrando que la peligrosa fusión entre fanatismo y poder continúa exigiendo nuestra atención crítica y nuestro compromiso con modelos de fe que enfaticen la dignidad humana sobre la ortodoxia coercitiva. ¿Qué opinas tú sobre estos casos históricos? ¿Crees que existen mecanismos sociales para prevenir el surgimiento de figuras similares en el futuro? Deja tu opinión en la caja de comentarios y suscríbete a nuestro canal para más análisis históricos que nos ayudan a comprender los patrones del presente. Tu voz es importante en este diálogo necesario sobre